Buenas noches. No soy Pedro. Ya se me puede ver que no soy Pedro. Primero que nada, gracias por estar ahí una semana más, en tiempos presentes. Y un homenaje a Pedro porque no podrá estar en estos próximos programas con nosotros debido a un accidente que ha tenido casero. Y desde aquí le deseamos su pronta recuperación y que venga aquí porque este es su sitio, no es el mío. Yo soy demasiado feo, calvo y flaco como para estar aquí. Darle la bienvenida a mis dos compañeros que están hoy con nosotros, tanto Lourdes por mi lado izquierdo como José Luis por el lado derecho. Lourdes, bienvenida porque muchísimas gracias, no es común tenerte aquí, pero te hemos engañado para sí, que vinieses hoy con nosotros. Encantada de estar con ustedes y por supuesto a Pedro un saludo y un abrazo muy fuerte. Y nada, a acompañarles en esta charla que vamos a tener. José Luis. Como siempre, un placer de estar aquí, sobre todo por la buena compañía. Y nada, mandarle un saludo a Pedro también y que se recupere pronto, que lo echamos de menos. Así es, Pedro, espero que te recuperes pronto y que estés nuevamente con nosotros. Y hoy vamos a tratar un tema que está candente. Que lo hemos oído recientemente noticias sobre este aspecto de lo que vamos a hablar hoy, de situaciones a lo mejor algo desagradables e incomprensibles en otros momentos, que es sobre la monarquía, no la monarquía en particular nuestra española, sino la monarquía en general, pero también centrándonos en la monarquía española, las repúblicas, lo que supone una cosa y lo que supone otra, y vamos a tratarlo en los distintos aspectos, no solamente el aspecto económico que puede tener la monarquía como gastos a las arcas del Estado y que al fin y al cabo son las que pagamos nosotros, sino también por aspectos de representación, aspectos sociales que puede haber. Recientemente hemos oído las noticias de unas actuaciones que todavía se tendrían que investigar para averiguar si son correctas o no han sido, como se ha oído en la prensa, sobre el rey emérito, el rey Juan Carlos I, en la cual pues había unas comisiones de ciertas inversiones españolas, de empresas españolas en países árabes. A colación de eso, pues también todos estos aspectos que ha habido alrededor de la monarquía, lo que ha supuesto para el Estado y para los españoles en general esta situación. Y después ver si España estamos preparados para que la monarquía no continúe, se haya un cambio de sistema político y pues haya la posibilidad de que volviese a haber una democracia, suponemos que hay, ¿no? una república. Lourdes. A mí personalmente la monarquía anterior con el emérito, pues la verdad es que me pareció un poquito desastrosa, ¿no? Un poco como era antes, que se ocultaban muchísimas cosas. Hoy en día yo pienso que el actual me merece bastante confianza y creo que una monarquía no tiene tanto costo como una república. Yo pienso que la república es muchísimo más costosa, el mantenimiento y demás, que la monarquía hoy por hoy. Y la que tenemos nosotros a nivel europeo es una de las más económicas. Y creo que el rey actual está muy bien preparado, me parece todo un señor, me da muchísima confianza, la verdad es que, y está basado en la democracia. Bueno, realmente no es que sea de los menos, sino que la monarquía española, la asignación que tienen es la menor comparada, por ejemplo, la que más asignación tiene de todos los sistemas de gobierno europeos es la francesa, la república presidencialista francesa, que es la mayor asignación que tiene. Después viene, creo, Reino Unido, después Italia viene después Alemania, etcétera, y la menos asignación que tiene
es la española. Pero dentro de lo que son las monarquías. Dentro de lo que son monarquías y repúblicas. Sí, solamente monarquía, la británica anda... Nos hemos informado, se nota que nos hemos preparado algo. La británica tiene un gasto mayor que la española. La española anda sobre los 8 millones de euros de presupuesto, sin contar lo que viene después de viajes, Yo realmente si miramos qué es una monarquía parlamentaria, que es lo que hay en España ahora mismo, realmente no es como lo plantean muchos, que bueno, que esto es hereditario y tal, y no lo ha decidido nadie. Bueno, sí, es cierto, pero todas sus funciones emanan de la Constitución. Es decir, las funciones del rey no es que puede hacer lo que quiera, no, tiene unas funciones emanadas de la Constitución. Constitución que la puede cambiar el Parlamento, que son a los que nosotros hemos elegido, por tanto, sí que es democrática, ¿no? Y después, por otro lado, el hecho de que una persona, desde que nazca, se esté preparando para ser rey, a todos los niveles, a nivel pues de diplomacia, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, los casos de algunos presidentes por ahí, la imagen que dan cuando hablan, porque de diplomacia no tienen ni idea, de idiomas no tienen ni idea, es decir, la imagen, conocimiento de nada, la imagen que da es horrorosa, pésima, y tú dices, bueno, sí, muy bien, democrático, lo han elegido los ciudadanos, pero macho, que eso nos esté representando. Y sí, cuando vemos, por ejemplo, al rey actual, cómo nos representa, pues la imagen que da, pues es infinitamente mejor. Y después, la estabilidad que da el que una persona es el rey hasta que llegue a una edad que abdique o tal, etcétera. Yo creo que a nivel de estabilidad da más estabilidad a una nación que cada X años haya que elegir un presidente, si es una república presidencialista, pues hay que elegir a ese presidente cada X años. Y en cuanto a costes, ya digo que es inferior el de la monarquía que tenemos en España que el de cualquier república actual, así que no... Yo haciéndome un poco de abogado del diablo y sin dar mi opinión, sino intentando buscar un poquito la llaga. Claro, lo que los republicanos o los que puedan estar en contra del sistema monárquico, lo que abogan siempre y lo que ponen en tela de juicio es esto, la democracia, o sea, la elección de esa persona. En el caso del rey anterior, el rey Juan Carlos I, o también su hijo, lógicamente, porque emana del mismo sitio, fue elegido a dedo, ¿no? Sí, a dedo, en un principio sí. Por un dictador, un anterior dictador, que veía en él la continuidad de su sistema, de su sistema, aunque le salió el tiro por la culata en ciertos aspectos. Pero quitando todas estas cositas que sí han habido en cuanto a mala imagen por actuaciones del antiguo rey, yo creo que sí que hay que reconocer el valor que ha tenido el que pudiera haber sido el continuador de una dictadura y que fuera el que propició un cambio a una monarquía parlamentaria, un cambio en el que todo el mundo tuviera voz y voto, en el que entraran todos los partidos, en el cambiar por completo España, y que esto se ha hecho de una manera tan bien hecha que, oye, no ha habido prácticamente pocos casos de una dictadura pasa a una democracia con tanta tranquilidad, y eso como ha ocurrido en España, ¿no? Yo creo que dio unos pasos muy buenos y muy importantes que hay que reconocerlos, ¿no? Aunque me desvíe un poquito, consideramos que el paso de la dictadura a la democracia fue hecho correctamente desde nuestro lado de opinólogos simplemente, y no de estudiosos profundos del tema, porque siempre ha habido, y todavía se habla que todavía en las instituciones están ciertos elementos que vienen de esa época dictatorial, ¿no? Que no hubo un cambio, porque claro, todos estos partidos de extrema derecha pues están instaurados en ciertas instituciones todavía con la mentalidad, sobre todo. Sí, la mentalidad de ocultar, de hacer, de usar, como se ha usado, por ejemplo, el SNI o se han usado instituciones del Estado para hacer cosas
pues que no se deben hacer para espiar a este o para historias que... Todo esto, bueno, son digamos, residuos que quedan de esa dictadura, pero yo creo que el cambio que después a estos niveles pues se irá produciendo y se ha ido produciendo más lentamente. Yo creo que todo esto irá cambiando en un futuro, y lo que dicen las cloacas del Estado y todo eso que es digamos, los residuos de la dictadura, ¿no? Yo creo que todo esto va cambiando poco a poco, pero realmente el cambio, el ser capaces de sentarse todos los que opinan de manera tan diferente, sentarse y poder llegar a acuerdos, yo creo que es un ejemplo que deberían seguir los políticos de hoy en día, estos que dicen, no, mis ideas y lo demás no sirve, y no son capaces de sentarse, de hablar, de decir, estas son mis proposiciones, y si el otro pone otras, pues en las que coincidan, sacarlas adelante sin que se le... negociar. Pero aquí lo que estamos viendo es que los políticos, su función es criticar al adversario. Así no vamos a ningún sitio. Sí, parece más un programa. Deberían de coger ejemplo de aquellos que empezaron esta nueva etapa de nuestra historia, que ha sido, yo creo, que muy buena, ¿no? Porque del paso a la dictadura, a la monarquía parlamentaria, a la democracia, como se ha hecho aquí, realmente es un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Y deberían de aprender de todos aquellos que podemos estar seguros que sus ideas de un, yo qué sé, Santiago Carrillo, o de gente con unas ideas totalmente distintas y totalmente opuestas a otras, fueron capaces de sentarse, de llegar a acuerdos, a consensos para redactar una constitución que hoy por hoy, aunque haya algunos detractores, hoy por hoy sigue estando vigente. Además tiene sus mecanismos para hacer el cambio que sea necesario si la mayoría lo aprueba, que es como tiene que ser, porque nosotros votamos a quienes nos representan y esos por mayoría deben decidir los cambios que se hagan. Entonces realmente yo creo que, bueno, quitando esos residuos que quedan, podemos recordar pues al principio de la democracia, cuando había una manifestación y todavía salían los grises y empezaban a dar palos y tal, historias de estas. Bueno, eran los residuos de la mentalidad y la actitud de la dictadura, pero que esto poco a poco ha ido desapareciendo, ha ido cambiando, ¿no? Yo pienso que sí, que ha sido un camino largo y duro, pero se ha conseguido democracia, que España esté estable, aunque hoy en día nuestros políticos, a mí me parece más, cuando veo un parlamento y tanta crítica, parece más un programa de televisión de las 5. Se insultan, se faltan al respeto, que si no hubiera detrás una persona con el respeto que infunde Felipe, la verdad es que sería totalmente un desbarajuste. Entonces, a nivel internacional, yo pienso que la figura del rey da cierta tranquilidad, respeto, y luego que él se basa en la democracia y la defiende, y para mí... mira, él ha mamado ya lo que era la democracia. Exactamente, tú lo has dicho. Somos de la misma quinta. Sí, claro. Él y yo creo que son 3 años más joven que yo, o 4 años más joven por ahí andará. Que yo. Entonces ya has vivido la democracia. Pero no discutimos la situación solo de la democracia y el paso que hubo, que se pudo haber hecho mejor o peor. No lo sabemos porque no no otras posibilidades tampoco. Podemos decir, no, si se hubiese hecho de tal forma, pero no sabemos qué habría pasado. Además, detrás de las paredes, detrás del burladero, todos vemos los toros muy bien, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, esto es complejo. Pero hablamos siempre desde un aspecto de lo que nosotros conocemos, ¿no? Porque tanto se ha hablado de situaciones como fue el golpe de Estado que se llegó a rumorear, que si el rey Juan Carlos estuvo detrás de ese golpe de Estado en un primer momento, y después, viendo cómo fueron las horas siguientes, pues tomó otro derrotero.
Pues no lo sabemos, porque No lo sabemos. hubo tanto después aquella Operación Galaxia también, un año y pico antes del golpe de Estado, con las reuniones de generales, y pues han habido muchas polémicas alrededor de él, ¿no? También puedes pensarse uno, pues bueno, pues también habían ciertos elementos que de alguna manera querían desestabilizar la situación, ¿no? Y que entonces, pues era una manera de hacerlo, era generando estos que se llaman ahora fake, estas falsedades que en aquel momento pues se rían por medio de comunicados de prensa o de otras maneras, y no como ahora que utilizan las redes sociales y tal, y que la gente se lo podía creer o no creer. Pero actualmente, 2020, con una democracia que ya son unos cuantos años en ella, las monarquías en general, es algo lógico que existan hoy en día como tal, como no hablamos en exclusiva de la nuestra, si es más cara o menos cara, sino como tal, como sistema político, ¿tiene una razón de existir o debería ser todo desde el aspecto electoral? O sea, lo pudiésemos elegir a todos, inclusive a quien nos representase a nivel internacional. Hombre, yo creo que el papel de la monarquía, como dije antes, es muy importante. Es una persona que al fin y al cabo no nos gobierna, es decir, es el jefe del Estado, entre comillas, pero realmente quien gobierna es el presidente del gobierno. Y todas las funciones que tiene son realmente emanadas de la Constitución. Por tanto, todo lo que él hace lo hemos decidido nosotros. Entonces, en ese sentido es democrático. Ahora, que exista o no exista, yo personalmente creo que la ventaja tiene ventajas e inconvenientes, evidentemente. Ventajas es que una persona que desde que nace se ha estado preparando para estar en ese lugar, para representarnos, para dar una imagen de Estado, de respaldo a la Constitución, como lo ha hecho en muchas ocasiones, etcétera. Por mucho que nosotros elijamos, difícilmente vamos a encontrar a una persona que nosotros votemos y tal, que pueda dar una imagen tan buena, creo yo, aunque el anterior monarca pues haya tenido sus deslices y tal, pero yo creo que la imagen que da un rey ahora mismo pues puede ser interesante para una nación, ¿no? Y después, por otro lado, yo creo que incluso se podía llegar a que la gente votara si quiere que el rey lo siga representando o no. Porque Y eso es algo que está dentro de la posibilidad, porque la Constitución se puede cambiar. Es decir, mañana, si todos están de acuerdo, o la mayoría parlamentaria está de acuerdo, puede decidir que votamos si queremos que nos represente el rey o no. Pero después, a nivel de estabilidad de la nación, no es lo mismo que cada 5 años elijamos a un presidente que tengamos a una persona que está muchísimos años representando, ¿no? Entonces, a nivel de estabilidad del país, ¿no? Entonces tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, porque también nos puede tocar, en esta herencia monárquica, nos puede tocar alguien que no es una representación digna, ¿no? Porque como es por sucesión, y además hablaríamos también del lado femenino, porque ahora sucesión masculina. Exactamente, ya se cambió. Hoy por hoy las circunstancias son otras. Esa es una de las cosas que vemos a través de la Constitución, es decir, se puede cambiar, incluso ahora mismo puede heredar, de hecho heredará la corona una mujer, ¿no? Entonces, lo mismo que eso, también se puede decidir si en cada etapa queremos que siga representándonos el monarca, es decir, y eso sería una elección democrática, evidentemente, si lo decidimos la mayoría, ¿no? Vamos a hacer una parada en este intenso debate que tenemos
y continuaremos con Lourdes a ver esa opinión sobre si lo tendríamos que aguantar lo que nos tocase en esa herencia o podríamos cambiarlo de alguna manera. Muchísimas gracias y les esperamos ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como Producto del Año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Ya estamos de vuelta y continuamos, ha sido corto, y seguimos con nuestra monarquía, república, cambio de sistema de gobierno, y estábamos ahora mismo hablando sobre la herencia que teníamos de esa monarquía, que no la podemos elegir, sino ya viene por un árbol genealógico que nos ha tocado y es quien es, no es un cambio que nosotros podamos hacer. José Luis estaba comentándolo ahora mismo, la representación tan importante que puede tener un jefe de Estado, en este caso el rey, la preparación a la cual ha tenido lugar, como en el caso del actual monarca, que ha nacido ya como rey y ha sido preparado, además, creemos, muy bien con una preparación, porque además estudió en Estados Unidos, por ejemplo, domina los idiomas perfectamente, pero también nos pudo haber tocado otra cosa. Algún cáncamo, como decimos aquí finamente, ¿no? Pero yo creo que sí, que yo veo a la figura del rey actual como un gran comercial que puede negociar con cualquier, tanto con los países árabes como a nivel americano, inglés. Yo, la verdad es que la preparación que tiene este señor me merece bastante confianza, más que incluso también pienso que cuando su hija, cuando él abdique, pienso que su hija estará también preparada por la personalidad que veo del rey actual como y tan capaz. Y los años que va a tener dedicados a prepararse. Lo que me imagino es que alguien que vaya a representarnos así, lo elijamos mañana. Porque ¿cómo se eligen a nuestros representantes? Se eligen no por su preparación sino por la palabrería, por las cuatro cosas que nos dicen, y a lo mejor resulta que elegimos para la presidencia a uno que tenemos en mente. Después nos dan ganas de darnos cabezazos contra la pared, ¿no? Por cierto, la anécdota, ahora mismo está en el proceso de buscar el contrincante para las presidenciales de Estados Unidos. El otro día había en una de los meetings que dio, había una pancarta que decía que voten a alguien
el que sea, pero que sea adulto. Sí. Sí, porque Es verdad, adultos, porque ya estamos hartos de porque ya niñatos, estamos tanto en del Inglaterra. cómic de Pero hablando, una cosa es muy bien, la persona, Ajá, el bien. individuo, la señora, la mujer que gobierne, perdón, que reine en España. Pero otra es la institución, la transparencia de una institución que ahora estamos viendo en algunos momentos que parece que hay cierta opacidad en esa institución. Pero volvemos a lo mismo. Los privilegios y las atribuciones de la monarquía vienen dadas por la Constitución. Entonces, lo mismo que aquí hay inmunidad para los chorizos, para los políticos, perdón, hay inmunidad para los diputados, y entonces cualquier cosa que hagan, pues solo la puede tratar el Tribunal Supremo y demás, y a veces para cualquier cosa, por ejemplo, en el caso de algunos de los que están fugados, pues hay que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo y 10.000 cosas. Bueno, todas estas cosas emanan de la Constitución. Pues nosotros podríamos, todas estas cosas que no nos parezcan bien, porque pensamos que el rey debe ser, no debe haber ningún tipo de corrupción, por supuesto, no debe haber ningún tipo de opacidad y que todo tiene que ser no tan claro, sino más que el de cualquier otro ciudadano. Tiene que haber la posibilidad de que alguna cosa se investigue, siempre teniendo un cierto cuidado, porque sabemos de lo que son capaces los adversarios políticos, son capaces de inventarse cualquier cosa. Entonces tendríamos, todos aquellos que no están de acuerdo estarían todo el día metiendo fake news para denunciar y para tenerlo, intentar manchar su imagen. Entonces los jueces claro, dictaminar. entonces bueno, siempre con unos márgenes. Yo tampoco estoy de acuerdo que los diputados tengan la impunidad que tienen en algunos casos, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno debe responder por lo que hace ante los tribunales sin ningún problema. Por ejemplo, nuestra monarquía, el rey no tiene la obligación de hacer una declaración de Hacienda. Por ejemplo, hay otras monarquías, no recuerdo bien, lo he estado leyendo también estos días, porque gracias a Dios tenemos el San Google y Santa Wikipedia. Se la sabe toda. Y aquí te crees tú que este tío es un erudito, ¿no? Que he mirado y he leído y he informado un poquito, ¿no? Creo que la monarquía, la noruega, por ejemplo, tiene algunas excepciones, pero hay otras, como son, no recuerdo si la monarquía, la sueca o la danesa o noruega eran, el pago de los impuestos que tenía que realizar. En los presupuestos, por ejemplo, de la monarquía venía integrados también lo que eran gastos de representación, de seguridad, de personal, etcétera, etcétera, de mantenimiento de la institución, no solamente de las edificaciones. El montante total, pues, aunque era mayor en un primer momento, porque abarcaba más cosas, por ejemplo, en la monarquía española, que creo que eran 8 millones de euros lo que tenía de presupuesto, no tenían contemplado lo que es los gastos de representación, de viajes, de mantenimiento de edificaciones que le corresponden a otros ministerios dentro del sistema. Hombre, ¿no? Pero yo, de todas formas, yo creo que todo poco a poco se tiene que ir poniendo al día, porque también pasa dentro de nuestros queridos políticos, vemos la mentalidad que había del principio, esto de que todos vamos a robar y esto no se entera nadie y vamos a repartirnos y todo esto, que ahora están saliendo todos los casos y que ya cada vez más se va fiscalizando todos los movimientos de todas las personas, ¿no? Pues lo mismo tiene que pasar con las monarquías, es decir, tiene que fiscalizarse todo aquello que hace. No se puede permitir, lo mismo que no puede un diputado pues estar defraudando Hacienda y estar ahí con una empresa opaca por allá en el Quinto Pino llevándose el dinero y tal, tampoco debe poderlo hacer un monarca. Entonces yo creo que todo esto es cuestión de irlo poniendo al día de acuerdo con la democracia actual, ¿no? Y la unión que ha habido, los problemas que ha tenido la monarquía nuestra han venido de unirse
los herederos, las infantas o príncipes, con personas que no eran nobles. Ajá. Tenemos por ejemplo, que era una persona del pueblo, por decirlo de una manera simple y llana, ha terminado como ha terminado, o la anterior también, el caso de la infanta, con su exmarido también. Hay que estar preparados incluso para ser consorte. O sea, esa preparación que hablabas tú, José Luis, de que tenemos un rey que nació ya con la corona y fue criado para esto y ha vivido esto exclusivamente, que no unirse, como es su esposa, que ha venido del pueblo llano, que sí, que en un primer momento podemos pensar, oye, pues es un individuo o una señora igual que otro y que puede enamorarse de quien quiera y casarse con quien considere, pero eso ha traído consigo el que ha llegado a un lugar como es la esfera más alta del Estado, a la cual no estaba preparado. Puede darse el caso. Yo creo que bueno, que sí. La reina ha demostrado ha metido la pata en muchísimas cosas, pero ha ido rectificando poco a poco, y yo creo que la figura actual de la reina, pues yo creo que sí, que pero es posible. ¿Estamos de acuerdo en esto de que pueda casarse con quien quiera, o debería estar esa persona estar dentro de la nobleza? Ya, Hombre, no, yo creo que haber mamado siempre por algo esto. hay democracia. Yo creo que también fuera de la nobleza hay gente muy preparada. Sí, no, eso no lo negamos, ¿no? Yo creo que evidentemente un rey que ha nacido y que ha sido preparado durante toda su vida para ser rey, seguramente meterá menos la pata que alguien que viene de fuera, que no tiene que adaptarse a una serie de protocolos que no es fácil, y bueno, pero sí, también hay otro aspecto que es aunque a lo mejor en este preciso momento, con la situación que hay económica, con nuestro coronavirus famoso, y hay una situación de expectativas de ver lo que sucede económica, hablamos del lado económico y vemos las bolsas como están en estos momentos. El traer sobre la mesa un tema de cambio de sistema, de rey, de república, tampoco creo que sea el mejor momento, porque también hablábamos de la parte representativa que tiene el rey, de los contactos a altas esferas, que puede mover y que puede empujar algo, una situación de una forma más contundente. ¿Sería correcto el tratar esos temas ahora? El que de alguna manera pensaba, oye, esto hay que cambiarlo, tendríamos que cambiar la Constitución. El tema de la Constitución también es bastante debatido, porque hay un sector que dice que sí, que había que renovarla, quieras o no, desde el año 75. La del 78. O sea, perdón, 78, la del 75 fue el cambio de sistema de gobierno, y ya son años que no ha recibido ningún toque. Sí, y que habría que actualizarla por supuesto, en ciertos aspectos. Todo va cambiando, hay que cambiarla, pero eso sí, se hizo con los apartados necesarios para que pueda ser cambiada. Lo que pasa que con esas restricciones de que tiene que votarse cualquier cambio por una mayoría importante, claro, porque si no cualquiera, pues cambiamos eso no es una cosa muy seria para estar cambiándola todos los días, ¿no? No, pero lo que yo estaba hablando, que se me fue un poco el hilo, muchas veces me pongo a hablar y se me va por los cerros, era, en nuestra historia cada vez que ha habido un cambio de sistema, o sea, de monarquía a república, ha desembocado en una dictadura. Y como fue el siglo XIX, final del XIX, y la experiencia de las anteriores repúblicas no fueron por eso, las dos, la primera de nada positivas, ¿no? La primera de finales del XIX fue Amadeo de Saboya, creo recordar por lo leído, que aquí también. Y la última y la segunda república, en 1931, que después tuvimos la guerra civil, y que incluso iba tan mal
que algunos de los más ilustres pensadores y escritores pues estaban poniendo en duda esa república, ¿no? El cómo estaba funcionando. Claro que después tampoco la dictadura no fue mejor, sino todo lo contrario, ¿no? Porque fue cargarse todas las libertades. Hay una película española reciente, Hasta que... Mientras dure la guerra. Que lo de Mientras dure la guerra, el título, el título viene por la firma de un documento. Paquillo estaba ahí en duda de si querer ser el caudillo de toda España y tal. Y entonces el otro que lo picaba siempre para que fuera, le decía, hombre, mientras dure la guerra. Sí, que seas tú el responsable mientras dure la guerra. Interesante película. Y nos duró 40 años. Interesante película, además con la imagen del... Ay, que se me ha ido... Unamuno. De Unamuno, justamente. Sí. De Unamuno, que representa un poco de alguna manera el sentimiento del pueblo. Es una película interesante de ver, y sobre todo porque te hace pensar y te hace algo que siempre olvidamos. Y que quisieron utilizarlo en la dictadura como que la apoyaba, pero él no la apoyaba para nada, la apoyaba para nada. Lo que pasa es que tampoco estaba de acuerdo con cómo estaba funcionando la república, que era catastrófico. Desembocamos en eso. Bueno, vamos a hacer una parada porque iba a lanzar un órdago, pero vamos a hacer una parada un momentito. Ahora mismo regresamos y les lanzo el órdago. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Ya estamos de nuevo. El órdago lo tengo en la mente, que se me había ido en un primer momento, porque va uno hablando, hilando de un tema a otro, y era lo que tú habías dicho de Unamuno, y a lo mejor estamos desviándonos un poco, porque bueno, también la tertulia nuestra, empezamos con un tema y vámonos yendo de un sitio a otro, pero recuerdo una frase que leí una vez hace ya muchos años, que algunas veces las dictaduras se justifican. En este caso que tú decías de Unamuno, que dice que no estaba de acuerdo con el sistema en ese momento republicano que había, y lo criticaba, que la situación del país en ese momento llegaban a justificar de alguna manera el que hubiese una dictadura. ¿Se puede justificar una dictadura? Nunca. Pero es que además tampoco se puede justificar, por ejemplo, lo que quieren utilizar ahora muchos, ¿no? Que es separarse de España y crear una república, que yo, desde mi punto de vista y viendo la opinión de aquellos que quieren esa república y cómo esas personas hablan y actúan, está claro que querrían una república bananera, donde hay un dictador que es el que manda
es el que dice, no, este piensa diferente, mételo en la cárcel y a eso saca los que son de los míos y tal, porque le dicen al gobierno, saca a los presos, mete a no sé quién, cosas que no son propias de una democracia. Esa es una. Otra, ¿qué pasaría con una parte de cualquiera de las autonomías de España si de repente se ve fuera de la Comunidad Económica Europea, fuera del euro, tiene que crear su propia moneda, sus propias fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, donde la inseguridad hace que las pocas empresas importantes que queden se vayan a otro sitio, etcétera? ¿Qué beneficios traería? Y sin embargo esto le están vendiendo a sus ciudadanos allí que eso sería bueno, que iban a estar en la gloria, ¿no? Yo creo que sí, los que dirigen iban a estar en la gloria porque ya no iban a estar por sus robos fiscalizados por un Estado central, ¿no? Pero bueno, dejaría mucho que desear. Esto daría para otro Sí, debate, sí. ¿no? Seguramente, porque podríamos pensar en un sistema federal como lo tiene Estados Unidos, inclusive hay algunos estados que tienen su propia constitución, sí, sí, ¿no? claro, pero sí, después sí, están todos unidos ante la imagen del presidente, ¿no? que los Bueno, representa a todos, ¿no? Es que aquí las autonomías en algunos casos tienen más poder que los estados federales en Estados Unidos. Sí, aquí tenemos las autonomías que traen unos fueros de siglos atrás, como el País Vasco y Cataluña, inclusive Aragón también. Que no creo que tengan menor autogobierno que una de cualquiera de estos estados federales. Entonces, pero que sí, que a lo mejor podríamos pensar que un estado federal sería algo más positivo, porque inclusive el problema de Cataluña emana de una situación donde sus estatutos iban a tener una mayor presencia, el estatuto catalán iba a tener una mayor fuerza, y en el partido de gobierno en ese momento, que era con el señor Aznar, pues lo paralizó y desembocó en una situación que, bueno, que ha llegado a lo que ha llegado ahora. Posiblemente claro. Esto lo hubiéramos evitado si se hubiese negociado, hablar. Oye, tienes una idiosincrasia un poco particular, pues vamos, no hay ningún problema. Pero dentro del marco de la nación. Es que como las repúblicas anteriores de España, a veces las actuaciones políticas pueden llevar a que la gente quiera una especie de dictadura, aunque le llamen república tal, una especie de dictadura que sale de España, y pueden llegar a pensar que eso es lo mejor por la situación, como pasaba en la Segunda República, ¿no? Franco quería vender aquello de que los vascos y los catalanes, como decía él, son el cáncer de España y hay que eliminarlo, ¿no? Y Unamuno le dijo, no, mira, yo soy vasco y yo no soy ningún cáncer y yo estoy enseñando en la universidad y Cataluña tampoco es ningún cáncer. Aquí lo que hace falta es que todos nos sentemos a hablar y lleguemos a acuerdos. Eso es lo que hace falta. Y negociar. Eso es lo que hace que un país crezca, que sus políticos tengan altura de miras para ser capaces de sentarse con los que no piensan igual que ellos. Es el negociar, lo que muchas veces uno entiende. Ahora mismo lo que se entiende por negociar es que impongo mi idea y critico la del contrario. Pero no, negociar es... Así no hay forma de llegar a tú me dices ningún lo que tú lado. opinas, lo que yo opino, y vamos a llegar a un buen entende para ni a mi favor ni al tuyo, porque si no, no es negociar. Yo te estoy vendiendo mi producto y ya está, si te parece bien. A mí sí hay algo que me revuelve el estómago y me pone enfermo, tanto en el Parlamento como cuando hay elecciones, etcétera, es ver tanta cantidad de políticos que no te ofrecen unas soluciones a los problemas del país, que no te ofrecen una salida, sino su centro es criticar al oponente, buscar trapos sucios del oponente. Tú dices, así no vamos a ningún sitio. Pero esto es mucho del español, Pues sí. O del latino, no lo sé, porque vivimos así aquí. No vamos a ningún sitio. Posiblemente en otros países a lo mejor también, pero somos muchos de echar pelota afuera y echarle la culpa al otro. Lo mismo, ¿no? Y dice, bueno, pues es que la televisión esta en la que estamos, es que la imagen no está bien, eso es la culpa del productor. Pues sí, sí. No es culpa mía,
no, es la culpa del productor. Mire, es que la ciudad en la situación en que está, es que es culpa del ayuntamiento, ¿no? Es que hay el tráfico que hay, ¿no? si todo, es culpa todo es culpa del otro. Yo no tengo culpa ninguna. Si todos entendiéramos que cada persona es única e irrepetible y que todas las personas tienen sus valores, tengan la opinión política que tengan y que cada uno tendría algo positivo si lo buscamos, y fuéramos capaces de sentarnos y de hablar y no de mirar, porque vemos a una persona que puede tener 1000 cosas positivas y un fallito. ¿Y en qué se centran los políticos? En hacer grande el fallito. Ah, no, pues que cojea como yo de la pata, de la pata derecha. Cóchale, pero no me miren, mírame aunque sea los ojos, que no los tengo azules ni tal. Pero oye, busquemos soluciones una anécdota que me viene ahora con esto de la movilidad, que es en lo que me muevo yo más a menudo. Una entrevista que le hacía a una persona en un atasco de coches donde estaban haciendo la situación del tráfico y le preguntaba el problema. Dice, no, pues esto hay que solucionarlo ya porque, bueno, los coches y ¿qué opina usted del cambio de movilidad y los carriles bicis? Eso no sirve para nada, eso no va a arreglar el problema, sino lo está acrecentando todavía más. Y después le preguntan, dice, ¿y del cambio climático qué opina usted? Dice, eso hay que arreglarlo ya. Muy bueno, hombre. O sea, muy bueno. Eso dentro del coche, y dentro del coche, no, pero arreglar el cambio climático, sí, ¿no? En una caravana, una persona sola, y los problemas el problema era el carril bici y las guaguas era el problema, pero el cambio climático, eso hay que solucionarlo ya. Me impactaba, digo, o también fue, aunque nos salgamos del tema, ahora con el problema del Brexit en el Reino Unido, con Gibraltar. Y claro, el acceso a Gibraltar era inmediato, ¿no? Prácticamente era con el DNI nada más, pasaba, era muy, muy rápido. Ahora venían unos controles superiores y claro, se estaban haciendo retenciones para los llanitos, que son los que viven en la línea, ¿no? Que se llama llanito, o de Gibraltar, que cruzan continuamente. Y decía una señora en la entrevista que llevaba 2 horas para hacer 3 kilómetros. Wow. Digo, 2 horas para hacer 3 kilómetros en el coche. Y claro, yo digo, pero porque no voy caminando. Claro, llega antes. Es media hora a lo mejor. Caminando. La bicicleta. 3 kilómetros es media hora, un poquito más de media hora caminando, ¿sabes? Una persona caminando normal va a unos 5 kilómetros y medio de velocidad. Del coche me recuerda cuando oímos a la gente que dice, no, porque hay que reciclar, porque tal, y luego ves que tiran la basura toda junta, pues chicos, como empieza a reciclar, hombre, pon los vidrios por un lado y lo otro por otro. Pero es lo que hablamos muchas veces, en echarle la culpa al otro. ¿no? Hablamos de la política. Cuando somos nosotros mismos. Todos tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena. Ahora, con estos partidos de ultraderecha, populistas que han salido, que niegan, por ejemplo, la violencia de género, que también hay hombres que reciben maltrato. Ay, pobrecitos hombres, ¿no? Que recibimos maltrato. Digo, oiga, que por un hombre que habría que analizar la razón por la que haya recibido maltrato. Hay 1000 mujeres que han sufrido ese maltrato. Y usted me viene a explicar que uno, o de las denuncias falsas. Que es igual, ¿no? Sí. Vamos a ver. Y claro, estos partidos que viven además de lo que tú estabas diciendo, de criticar al sistema. De la polémica, de criar. Otro, no buscan soluciones. El ejemplo lo tenemos en ese partido del que estamos hablando, que desde luego por sus ideas y por lo que dicen, etcétera, deja mucho que desear. Sin embargo, están y tienen una representación importante en el Parlamento y nadie les impide que hable, cuando su opinión, la de ellos, es que a otros se ilegalicen, ¿no? Es decir, a otros que son mucho menos radicales que ellos, se ilegalicen. Si estos llegaran a gobernar, evidentemente sería una dictadura. Que son los herederos de la dictadura, porque evidentemente todos los que no piensen como ellos estarían ilegalizados, eso está claro. Y también el populismo, que ahoga muchas veces estos partidos, que son populacheros nada más y que te dan el discurso que quiere oír mucha gente, que sintiéndolo por ellos, pues no llega a pensar, a pensar un poco más profundamente de lo que... Por cierto, si no te interrumpo, decir un pequeño comentario respecto a este partido que acaba de reelegir a su presidente, ¿no?
democráticamente, porque lo eligieron los dirigentes afines a él a puerta cerrada. Por mayoría, los 4 dirigentes que lo apoyan a él, y los críticos no podían entrar. Entonces esa es la democracia que ellos quieren, ¿no? Sí, esto es lo chocante de estas cosas, que además hay que tener un poco de memoria histórica en todos estos temas, ¿no? Y retrotraernos en el tiempo y pensar que el partido nazi fue un partido político también. Sí, fue elegido. Fue por unas elecciones, Hombre, y ¿no? nació lo que nació. Dios y nació en un determinado momento, populismo también, y se le vendió a todo un país, Pues sí. que también, Es aunque demencial. estuviésemos en contra, hubo gente que estaba en contra, no hicieron nada por lo que sucedió. Entonces también son igual grave, culpables sí. también. Por Y todo eso. empezó Muy Por grave. eso te digo que un partido como este llega al gobierno y se podría convertir en una nueva dictadura, evidentemente, Claro, por las claro, ideas que tienen. lógicamente. Está clarísimo, Y después, ¿no? algunas veces me llama la atención la falta que tenemos nosotros de entendimiento y de lectura. El otro día estaba con un conocido, estábamos hablando sobre un poco de política, él me justificó lo de los inmigrantes, porque además los inmigrantes que molestan son el negro, no molesta el rubio de ojos azules, Sí. o el árabe que te viene con petrodólares, ese no molesta, ese inmigrante no, o el que está jugando al fútbol en no sé dónde, ese no molesta, el que molesta es el negro. Digo, coño, pero si este hombre va a recoger pepino ahí abajo, ¿Por qué en los no? invernaderos, Porque los de tú aquí no quieren ir a recogerlo, ¿no? ¿no? Y estábamos hablando de este tema y él me decía, me justificaba la existencia de este partido. Y entrando un poquito más en materia y al ratito de haber estado hablando de eso, me saca el estado de las autonomías y me habla de que él estaba a favor de las autonomías. Digo, pero ¿cómo es esto? A ver, explícamelo, porque antes estabas hablando que tiene una simpatía por este partido político, pero si la autonomía te la van a desaparecer y a tu hijo no lo vas a poder llamar a ellos Caimo. quieren un estado central gobernado desde... Vamos. Es como dice mi pareja, ¿no? Dice, de la gente que lee hay poca, y de los que leen, los que entienden, hay menos. Sí, cierto. Claro, ahí es donde está el caldo de cultivo de estas personas, ¿no? de estos sistemas que se amparan en la falta de cultura, Claro. es donde triunfan. Normalmente, cuando tenemos el sistema, Venezuela, nuestra octava, nuestra novena isla ya, Sí. en donde ha triunfado, ahora está manteniéndose ahí con imperdible un sistema populachero, populista, en la cual intentan mantener su... Que intenta justificar que lo han elegido, pero realmente es una dictadura. Total, Está clarísimo. radical. decir, Es que no hay por dónde porque, cogerlo. Vamos a ver, si tú haces todos los chanchullos que sean necesarios para que todos estén obligados a votarte a ti y el que no le quitas la casa o no sé qué, pues si eso no es una dictadura, después justifica, no, es que me votaron la mayoría. Pues bueno, como algunos no me voten, ya sabe la que le espera. el Pues tiempo sí. se nos ha pasado. Vaya, Muy por Dios. rápidamente, parecía que sin Pedro lo íbamos a echar de menos, te hemos echado de menos de todas maneras, Pedro, no te preocupes, esperamos verte pronto. Y se ha acabado nuestro tiempo. Gracias por estar ahí. Esperamos verlos próximamente, tiempo presente, y despedimos a Lourdes y a Josulí, y la semana que viene tendremos algún otro tema de estos que nos gusta candente, y a ver si metemos un poquito más el dedo en la llaga, que nos estamos quedando en opinar igual más o menos. Sí, flojito. Hay que gritar. Muchísimas gracias, nos vemos próximamente. Adiós.